Hola, buenas tardes, buenos días para los que nos siguen desde América Latina. Les doy bienvenida a este seminario que concluye el ciclo de conferencias sobre América Latina y Unión Europea. Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos con ponentes de primer nivel y de concluir con broche de oro lo que ha sido una discusión muy prolífica sobre distintos aspectos de la relación latinoamericana, euro-latinoamericana. En esta ocasión tenemos una última conferencia en la cual tendremos la oportunidad de hablar, de discutir, de dialogar y compartir impresiones sobre las relaciones políticas de la agenda política de América Latina y la Unión Europea. Esta es una agenda muy amplia, es una agenda que nos lleva a tocar distintos temas y a encauzar y buscar cómo construir a partir de otros puntos que ya han tenido lugar en la discusión que se ha presentado en este ciclo de conferencias, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de la educación. Con este fin, tenemos con nosotros a 4 ponentes, como he señalado, de primer nivel. A mi izquierda tengo a Beatriz Llanos, quien es doctora en Gobierno y Administración Pública, consultora internacional en asuntos de América Latina, de gobierno, de género y de ciencias políticas. Contamos también hoy con Flavia Freidenberg, quien nos acompaña de forma virtual desde Argentina hoy, si no estoy mal, Flavia. Sí, pero Flavia es profesora de la Universidad Autónoma de México, también una reconocida investigadora. Tanto Flavia como Beatriz hacen parte de la red de politólogas. Tenemos con nosotros a Óscar Guinea. Voy a continuar con las personas que nos acompañan en virtual. Óscar nos acompaña desde La Rioja, España. Es investigador del ICIPE, uno de los centros de estudios europeos, situado en Bruselas, si no estoy mal, Óscar. Y estamos también con nosotros con el profesor José Antonio Sabanauja, quien es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los analistas más reconocidos de la relación euro-latinoamericana. Bien, pues vamos a dar inicio así a nuestra conversación. Este es el último tema que nos acoge, es muy amplio, como decía, es un tema en el que pueden encajar muchas dimensiones de que ya han sido tratados a lo largo de este ciclo de conferencias. Y me parece especialmente interesante, y hay que explicar un poco la dinámica del evento. Contamos con nosotros con 2 personas muy especializadas en los estudios de la democracia en América Latina y 2 personas muy expertas en la relación Unión Europea-América Latina. Y algunos énfasis especiales, como el tema del encaje económico de las propuestas o de la política europea y cómo se ha construido la relación. En este caso, yo busco que estas visiones se encajen en el sentido de las dimensiones y la perspectiva y los desafíos que tiene la relación birregional. Es por eso que es importante analizarlo desde la perspectiva de la relación compartida, pero también de las perspectivas políticas de América Latina, de esos desafíos que son los que suponen que están construidos sobre sus profundas brechas sociales. Y ahí es donde democracia, justicia, sociedad tienen una dimensión distinta y tienen un aspecto indispensable para construir una relación más productiva entre las 2 regiones. Quería empezar por Beatriz y quería preguntarle un poco justamente sobre esta relación, sobre cuál es la situación de la democracia en la región, ¿no? Que nos diera un poco una perspectiva más amplia. Se mantiene una tendencia de erosión que vimos durante la pandemia. ¿Cuál es la situación general y cómo puede afectar esto en la relación con la Unión Europea? Bueno, muchísimas gracias, Erika, y en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la UNIR y la posibilidad de compartir con estos excelentes colegas de ambas regiones. Bueno, a tu respuesta, yo lo que quisiera decirte a manera de gran titular es lo siguiente. América Latina en este momento tiene unas características particulares en el sentido de que se habla de recesión, de democracias en retroceso, de tendencias a la autocratización. Y en ese sentido, si bien América Latina sigue siendo todavía una región preeminentemente democrática, tenemos graves problemas respecto de la calidad de esa democracia y también tenemos problemas respecto de retrocesos, ¿no? en los estándares de estas democracias. Y yo he querido traer algunos datos porque me parece que son coincidentes respecto de los diferentes índices que están midiendo cómo se desempeñan las democracias. Y bueno, tenemos 3 índices que tienen como conclusiones muy concurrentes, ¿no? Muy similares. Está el índice del Estado de las Democracias, de Idea Internacional, está el índice de The Economist, ¿no? Que digamos es el más mediático y que probablemente tiene más rebote
en los medios de comunicación, pero también está el BIDEM de la Universidad de Gotemburgo, ¿no? Y hay como algunas conclusiones muy claras. En primer lugar, un grupo de países que ya están considerados como regímenes autoritarios o autocracias. Que tenemos a Nicaragua, tenemos a Venezuela, tenemos a Haití y tenemos a Cuba, ¿no? O sea, esa es una, digamos, es una conclusión común de todos los informes. Luego, lo que tenemos también es que muchos países están retrocediendo en sus desempeños, es decir, América Latina durante mucho tiempo ha estado tratando de fortalecer, yo diría, una democracia electoral, pero también una democracia ideal, una democracia sustantiva, ¿no? ¿A qué me refiero a una democracia electoral? Bueno, a elecciones competitivas, a elecciones justas, a elecciones libres. Es lo que hemos intentado fortalecer en la región con mayor éxito quizás en algunos momentos determinados, pero también la sustantividad de la democracia está en qué medida este sistema nos permite a la ciudadanía ejercer plenamente ciertos derechos, ¿no? Y en ese sentido, la democracia está teniendo problemas porque muchos de los regímenes están cayendo en lo que se denomina democracias defectuosas, ¿no? En el sentido que no logran garantizar las libertades, no logran garantizar los derechos, y todo esto en un contexto post-pandemia que ha agravado todo el tema de las desigualdades sociales, y eso creo que queda muy claro, ¿no? Yo también quisiera como mostrar algunos ejemplos para que nuestros oyentes puedan visualizar este deterioro de la democracia, ¿no? Solo en este año, en los diferentes países que han tenido elecciones o inicios de gobierno, hemos visto cosas inéditas o tendencias que se están afianzando en la región. Yo quisiera traer a colación el caso de Brasil. Es decir, cuando gana las elecciones, pierde las elecciones Bolsonaro, lo que tenemos a inicios de año es una toma del Palacio de Gobierno, una toma del Congreso por parte de los partidarios de Bolsonaro, y eso que nos dice que los perdedores no están aceptando las reglas electorales, no están aceptando su derrota, y eso es un problema para la democracia. En Ecuador ha habido falta de garantías para los candidatos, el asesinato de un candidato a la presidencia. En México hemos visto el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral, es decir, desde el gobierno de López Obrador se le ha reducido los recursos y además se está proponiendo la elección popular de los consejeros, ¿no? Y Guatemala, pues es un caso muy grave porque hemos visto la ilegalización del partido de gobierno, que se intentó mucho antes, pero que se ha logrado, ¿no? Y todo esto, como decía yo, en un contexto de desigualdad, las previsiones, desigualdad agravada, las previsiones son que la región crezca 1.7%. Eso es totalmente deficitario para sacar de la pobreza al 38% de la población. Es decir, la dimensión social de la democracia en América Latina es muy importante y no se puede dejar de lado. Y por otro lado, esto está teniendo graves impactos en el apoyo de la ciudadanía a las democracias. Yo quiero traer, para finalizar, algunos datos que nos da el Latinobarómetro, y en ese sentido a la pregunta ¿la democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno? Bueno, pues 1 de cada 2 en promedio en 2023 señalaba que estaba de acuerdo, es decir, tenemos la mitad de demócratas. Y un gobierno autoritario puede ser preferible, en promedio tenemos 17% en 2023, y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que en países como México, por ejemplo, esta cifra, que podría parecer menor, está en el 30%. Y no es el único, hay países con 25%, con 27%, con 26%, ¿no? En ese sentido, tenemos problemas. En la democracia tenemos problemas. En el desempeño de la democracia tenemos problemas con la satisfacción en democracia. Y en ese sentido, brevemente, decir por qué. Bueno, porque en las piezas de este reloj, que es la democracia, donde todas tienen que funcionar articuladas, están fallando elementos. Están fallando las élites, que se han vuelto individualistas y poco leales a la democracia. Están fallando los partidos políticos, que ya no son partidos, son vehículos electorales. Está fallando la cultura política, polarizada y muy falta de consensos y muy afectada por la polarización y la desinformación. Y también hay un Estado que no ha sabido cumplir, que es ineficaz y que además en muchos países es corrupto. Creo que en pocos minutos he intentado darte un panorama. Por supuesto, los países son diversos, pero creo que esas son las tendencias principales. O sea, el panorama ha sido estupendo, la visión tan amplia pero rápida que nos has dado. Agradezco muchísimo lo de ceñirse al tiempo, pero también es un panorama desolador.
Sin embargo, a mí esta desolación no solamente me llega profundamente como latinoamericana, sino en el estamos construyendo una relación con la Unión Europea en la cual buena parte del sustento de las relaciones es nuestros valores comunes, ¿no? Y uno de esos valores comunes, por supuesto, es la democracia, que es el sustento tanto del proyecto europeo como de esa profunda relación. Y buena parte de los latinoamericanos siguen queriendo una democracia. Entonces, cuando la democracia se resquebraja, ¿qué valores nos quedan, ¿no? Para unirnos y qué anclaje social queda para proyectos que profundicen la calidad de vida de las personas, los derechos humanos y la participación. Y en esto quería entrar a hablar con Flavia, quien, entre muchas cosas, además de una experta en democracia, también es una experta en términos en temas de participación de las mujeres, y profundizar un poco con Flavia justamente en este sentido, ¿no? Tenemos aquí como una cierta paradoja. Tenemos democracias que están muy castigadas, muy fatigadas, pero al mismo tiempo tenemos importantes movilizaciones de representación social que antes no se habían producido en la región. ¿Cómo está la situación de la participación política y de la representación en América Latina? Muchísimas gracias, querida Erika, querida Beatriz, Oscar, Juan, qué bueno estar aquí. Gracias a la UNIR por esta oportunidad. Y yo estaba pensando justo lo mismo que tú me enganchas, a partir de la excelente descripción de la situación de la democracia que hizo Beatriz, mi querida Beatriz, en ese escenario vista, yo quería llamar la atención sobre la revolución democrática y pacífica en términos de derechos, en términos de estrategias, en términos conceptuales, de poner en valor la participación de las mujeres en las democracias latinoamericanas. Y llevamos ya décadas en diferentes países, en términos generales, aprobando medidas, ya sea de medidas de acción afirmativa o ya sea la paridad como principio de regulación de la materia en que se accede y se ejerce el poder, que ha llevado que 45 reformas en el régimen electoral de género, es decir, en las reglas que establecen la manera en que se arman las candidaturas a la región, haya tenido un impacto muy significativo en la representación política de las mujeres. Y los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CIPAL, a partir de observar lo que pasa en los congresos latinoamericanos, da cuenta que ese incremento en la representación de las mujeres en las instituciones es de más de 34 puntos porcentuales desde 1990. No es una cuestión menor que hoy en congresos latinoamericanos se vean plasmadas la presencia de las mujeres. Esto tiene un profundo impacto sobre el reconocimiento de los derechos políticos de estas mujeres, en el cambio de paradigma respecto a los derechos de las mujeres como derechos humanos, en la validez de los convenios internacionales para evidenciar que a partir del bloque de convencionalidad lo que se aprueba y se firma a nivel internacional tiene realmente eficacia sobre los derechos a nivel nacional, y también en la visibilización de las barreras y de las prácticas discriminatorias que estos colectivas, que estas personas, que estos individuos tienen cuando quieren ejercer sus derechos. No es una cuestión menor que estas democracias y ese escenario que describe Bea se vea enmarcado en la aprobación de una serie de medidas que llevan a la construcción de las democracias paritarias. Entonces hay una tensión, ¿no? Una lucha de las mujeres por dejar de ser ciudadanas de segunda, por ser ciudadanas de pleno derecho y de poder ejercer esos derechos, al mismo tiempo que hay un retroceso en la dimensión liberal de las democracias. Y ese incremento masivo de mujeres, en lo personal, y espero que ustedes compartan esta visión conmigo, supone la democratización de la democracia. La mayor presencia, además, pone en discusión respecto a cómo se participa, cómo se representa y quiénes tienen acceso y derecho
a la voz pública. Y claro, hemos hecho mucha investigación sobre esto, porque claro, es cuestionar el poder y la manera en que se ejerce el poder, sobre todo porque, como bien señaló Beatriz, hay una tendencia a la autocratización, hay una tendencia a discursos que cuestionan la manera en que las élites políticas han ejercido el poder, que curiosamente eran mayoritariamente masculinas, pero cuestionan, ¿no?, cómo se ejerce el poder en la región. Y esta mayor presencia de mujeres que no es que no participaban hasta ahora, participaban en los partidos políticos, eran militantes, eran las que conducían las campañas electorales a nivel territorial, las que movilizaban el voto y continúan haciéndolo. Pero lo que ha cambiado es la visibilización y el acceso de esas mujeres a los cargos, fundamentalmente a nivel legislativo, aunque en algunos países como Bolivia, como México, ya esa participación y representación también se ve masivamente a nivel local. Y esta mayor presencia de mujeres a nivel de las instituciones ha supuesto también más mujeres presidiendo congresos, presidiendo comisiones, participando en comisiones, no solo las comisiones que se consideran blandas, sino también en las comisiones duras, en las mesas directivas de los congresos y también en el uso de lenguaje inclusivo, que es tan importante, ¿no? Cómo nombramos quiénes, cómo y de qué manera se ejerce el poder. Ahora, también hay otros efectos no tan optimistas respecto a la participación política de las mujeres, porque a pesar de estos incrementos en la participación y la representación descriptiva, todavía seguimos teniendo resistencias y dificultades en relación al ejercicio concreto del poder por parte de estas mujeres. Como solíamos decir, cuerpa no significa agenda. Hay muchas mujeres que participan y no necesariamente para impulsar una vida libre de violencias o erradicar esas dificultades que ejercen las mujeres, sino que hay como reacciones conservadoras que de alguna manera continúan manteniendo esos nudos que dificultan la representación y la participación igualitaria. Así que yo soy optimista, suelo ver el vaso más positivamente. Creo que es sumamente importante esa transformación que se ha llevado en la región en las últimas décadas, en un contexto donde la democracia está haciendo muchos esfuerzos para mantener su capacidad de resiliencia y su capacidad de sostenimiento de libertades y de avances que son tan necesarios para la región. Muchas gracias, Flavia. Me parece muy interesante esto de haber un poco puesto hacia el lado más positivo el vaso, ¿no? Porque, como señala Flavia, pues también hay avances importantes, también hay un esfuerzo enorme por parte de sociedad civil, de grupos organizados, de las mujeres en general, por mejorar su participación en la democracia. Pero es que las tensiones a las que están sometidas las democracias no son propias de América Latina. Justamente Europa también las está soportando. La polarización, el ascenso de las ultraderechas también están ocurriendo en Europa y es uno de, digamos, de los desafíos conjuntos. Aparte de las brechas estructurales que sufre América Latina, hay unos desafíos conjuntos a nivel de democracias. Con ese trasfondo de ser regiones que enfrentan los profundos desafíos democráticos, ¿qué puede aportar esta agenda de relación Unión Europea-América Latina? Esa es la pregunta que le lanzo al señor Sanahuja. Pues muchas gracias, en primer lugar, por la oportunidad de participar en este interesante diálogo y con colegas pues, con tanta trayectoria y conocimiento. A ver, la agenda democrática ha sido tradicionalmente uno de los ejes de la relación entre la Unión Europea y América Latina. Cuando recordamos cómo comenzó esta, en los años 70, entre parlamentarios, la idea era, sobre todo, digamos, hacer emerger las violaciones de los derechos humanos, de poner en cuestión las dictaduras militares que atravesaban América Latina en aquel momento, los regímenes de seguridad nacional, ¿no? Fueron los parlamentarios, fueron las internacionales políticas, las que en ese común esfuerzo por la democratización de Latinoamérica empezaron a trabajar. Y en los años 80, cuando se comienza con el diálogo ya entre gobiernos, primero por la crisis centroamericana, después con una perspectiva más amplia, pues empezó a trabajar por la paz en Centroamérica, pero también en favor de las transiciones, de la consolidación de la democracia. Ahora, la agenda en aquel momento era muy distinta,
porque era una América Latina que salía de un ciclo dictatorial y buscaba ayuda y soluciones procedentes de Europa. Aquello le dio, por cierto, a España pues un cierto papel de pivote, ¿no? Porque venía también de esa experiencia, como Portugal, ¿no? También de esas transiciones desde gobiernos autoritarios, y podía aportar una experiencia pues, de transición, etcétera. Hoy, y lo habéis planteado muy bien, ha cambiado completamente la forma en la que tenemos que formular esta agenda, porque se trata de una problemática compartida. Es decir, lo que tenemos en ambas regiones, ¿no? Por supuesto con diferencias nacionales, con distintos niveles de preocupación, pero lo que tenemos es un cuestionamiento de la democracia que viene, por un lado, de factores más estructurales, la desafección de las sociedades con democracias que no responden a sus demandas y sus expectativas, ¿no? Pero también hay factores de agencia, es decir, precisamente como consecuencia de ese malestar, hay emprendedores políticos, ¿no?, que, utilizando un discurso de polarización, en muchos casos haciendo un planteamiento de antipolítica, ¿no?, pues están medrando electoralmente outsiders o pretendidos outsiders, ¿no?, que están medrando políticamente, llegando incluso a gobiernos con ese tipo de posiciones, ¿no? No ofrecen soluciones, obviamente, ¿no?, pero en cualquier caso tienen éxito electoral, o bien llegan al poder, o bien tienen la capacidad de condicionar la agenda, de definir la agenda de otros actores. Y ese es un problema en América Latina, en Europa, lo es también en Estados Unidos, ¿no? Es decir, estamos en tiempos que vemos cosas que nunca hubiéramos creído, como el famoso monólogo de Blade Runner, como el asalto al Capitolio o el asalto en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasil, por parte de turbas ultraderechistas, azuzadas además por los presidentes salientes en el marco de tramas golpistas, como se ha tenido ocasión de ver, ¿no? Esto lo que plantea es una problemática compartida. Y precisamente por ser una problemática compartida y porque existe una fractura tanto en América Latina como en la propia Unión Europea, es muy difícil que tratemos este asunto en los marcos intergubernamentales. Se puede realizar una cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, la hemos celebrado ahora en julio de este año. Hacía 8 años que no se celebraba esa reunión, y a la hora de hablar de democracia, pues prácticamente se pasa de puntillas. Es un tema incómodo, es un tema que divide, es un tema que fractura a ambas regiones. Pero eso no quiere decir que no podamos tener una cooperación y un diálogo intenso, fructífero sobre esa cuestión. En 2 niveles. El primero de ellos, hay que encontrar marcos, fórmulas fuera del diálogo intergubernamental. Por ejemplo, a través de la cooperación no gubernamental, del protagonismo de los actores sociales, de la sociedad civil. Un aspecto que antes ha mencionado la profesora Llanos muy oportunamente, el deterioro de la esfera pública, el papel de los medios de comunicación frente a la desinformación o frente a las narrativas de polarización con las cuales esos actores políticos radicalizan a su electorado, ¿no? Entonces, trabajar con los medios de comunicación, por ejemplo, pues para tratar de elevar el nivel de la conversación pública, hacer frente a esas narrativas y a esa desinformación, pues es un frente importante en el que podemos trabajar sin pasar por el nivel intergubernamental o el escenario intergubernamental. Otro ámbito en el que podemos trabajar es reforzando la cooperación en materia de derechos humanos. En una realidad en la que tenemos defensores de los derechos humanos, también del territorio, porque los derechos de la tierra y de las personas están ligados, ¿no?, con números, cifras de muertes, de asesinatos, pues que son alarmantes. Digamos, trabajar ahí también es algo que se puede hacer. Pero termino ya con una reflexión más de fondo, quizás para poder ampliarla en la segunda parte. Hoy, defender la democracia implica una agenda que va mucho más allá de la integridad de los procesos electorales, del reforzamiento de los sistemas de partidos, de los problemas de representatividad, de confianza en las instituciones, que es una agenda importantísima, ¿no? Significa también abordar esa agenda de materialización de derechos y demandas ciudadanas. Esa idea de que, en fin, la democracia tiene que proporcionar, tiene que dar respuesta a esas demandas legítimas, a esas aspiraciones de la ciudadanía de bienestar, de servicios públicos que funcionan, de seguridad ciudadana, ¿no?, un asunto clave, por ejemplo, en la agenda latinoamericana, de integridad en las políticas públicas, de acceso en las políticas públicas, sin que haya segmentación o discriminación. Y esto implica, en cierta forma, abordar una agenda de derechos económicos y sociales, implica renovar el contrato social con esa agenda económica y social. Por lo tanto, la agenda de desarrollo económico y social y la agenda democrática están indisolublemente unidas. Podemos mejorar, y hay que hacerlo en los otros ámbitos, pero no podemos desvincular esta agenda de la agenda
de más largo plazo de la agenda del desarrollo económico y social. Y esa agenda del desarrollo económico y social, esa agenda de la renovación del contrato social, hoy pasa por un momento de transiciones en el ámbito socioeconómico, en el ámbito productivo, en el ámbito de las tecnologías, en el ámbito también de nuestra relación con el planeta, de la sostenibilidad. La triple transición, como a veces la denominamos, socioeconómica, digital y productiva, verde, forma parte de una agenda de renovación del desarrollo económico y social que al final va a ser quien revitalice a largo plazo la democracia. Y esta es la materia, esta es una problemática compartida, por supuesto hay distintas capacidades, distintas responsabilidades, hay asimetrías muy importantes entre la Unión Europea y América Latina en el interior de cada una de esas regiones. Sin desconocer todo eso, es también esta agenda de la triple transición, de la renovación del desarrollo económico y social, es una agenda compartida entre ambas regiones. Y es ahí donde el comercio, la inversión, la cooperación y el desarrollo están llamadas a jugar un papel mucho más importante, con actores privados y con actores públicos. Muchísimas gracias, José Antonio. Has mencionado una cosa muy interesante, ¿no? Derechos económicos y sociales y su relación con la agenda democrática y, cómo no, las tres transiciones que son las que articulan la relación entre las dos regiones. Este es un marco muy bueno para introducir justamente la participación de Óscar Guinea, porque justamente lo que quiero ahora es profundizar en eso, es cuál uno de los aspectos fundamentales de la relación. Hemos hablado aquí hasta ahora de cuáles son la situación de América Latina, hemos hablado de valores compartidos, hemos hablado de desafíos compartidos de cara a la protección y defensa y mejora de la democracia, pero hay unas medidas concretas y hay también intereses comunes. Entonces, hablamos de tres transiciones que son la forma en la que estamos articulando esa transformación hacia lo que Europa ha construido como su visión del futuro y de lo que debe ser la Europa del futuro, que es mismo marco que usa para articular su relación renovada con América Latina, y en ese marco juegan un papel muy importante activos estratégicos, como por ejemplo las materias primas estratégicas, la transición energética, la digitalización y otra serie de aspectos que van a marcar que esas transiciones sean realmente justas, ¿no? Es donde lo justo se va a construir, porque la justicia se articula, se materializa en las condiciones de vida de las personas. Porque señalabas muy bien que justamente uno de los grandes desafíos es cambiar la vida material de las personas, es responder a los desafíos y a las demandas. Y quería preguntarle a Óscar justamente por esto, ¿no? ¿Cuál es el encaje de la Unión Europea y América Latina en este sentido? ¿Qué oportunidades hay en la relación, por ejemplo, con la extracción de materias primas, con compartir tecnología o las cadenas de valor agregado que puedan producirse, o cadenas regionales que puedan producirse? ¿Cómo aprovechar esa agenda y esa oportunidad también estratégica? Muchas gracias, Erika, muchas gracias por la invitación y quiero saludar aquí a todos los ponentes, toda la gente que nos está escuchando hoy, agradecer por su tiempo y que hayan venido a vernos. Para responder a tu pregunta, voy a primero hablar de la oferta y la demanda de materias primas y qué papel juega América Latina. Después quiero describir tres objetivos que los líderes latinoamericanos tienen a la hora de sacar el máximo partido a los recursos naturales y finalmente voy a hablar del encaje entre América Latina y la Unión Europea en este sector. En relación con la oferta de materias primas fundamentales, dejadme daros algunos datos. México es el mayor productor mundial de plata, que se utiliza en turbinas eólicas y paneles solares. Brasil posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales conocidas de níquel, grafito, manganeso y metales de tierras raras. Y solo en Chile y en Perú se produce casi el 40% del cobre mundial. En relación con la demanda, la Agencia Internacional de la Energía estima que el consumo de litio aumentará hasta un 42 veces en los siguientes 20 años. Y para cubrir el objetivo de REPowerEU en la producción de energía eólica, REPowerEU es el programa que la Unión Europea puso en marcha para acelerar la transición energética después de la invasión rusa de Ucrania. Se requiere multiplicar la demanda de tierras raras, que son las materias primas fundamentales que has mencionado antes, por 5. Ahora, ya hemos establecido la demanda y la oferta. ¿Cuáles son los objetivos de los gobiernos latinoamericanos ante el aumento de la demanda y el aumento del precio de los minerales y metales? Son tres. El primero es aumentar los ingresos y la influencia económica del Estado. Un ejemplo, SQM, que es una de las dos empresas que extraen litio en Chile, es el mayor contribuyente de impuestos corporativos del país.
El segundo es la creación de empleo y oportunidades para las empresas locales en este sector, para que además de la extracción de estos minerales haya un aumento del procesamiento de los mismos en el país donde se extraen. Y tercero es disminuir el riesgo de conflicto, algo que muchos de los ponentes saben. Por ejemplo, la propuesta de ley minera obligaría a las empresas a dar el 5% de los ingresos a las comunidades indígenas en las que se extraen los minerales. El gobierno de Chile ha propuesto a las empresas que utilicen técnicas de extracción que requieran menos agua para minimizar la sequía, etc. Ahora, el mayor peso del Estado para conseguir estos objetivos también conlleva ciertos riesgos. La utilización de empresas públicas para explotar recursos naturales no siempre es exitosa. Pemex, la petrolera estatal de México, es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Petróleos de Venezuela es sinónimo de colapso del país. Y Petrobras, la empresa petrolera pública de Brasil, ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción de la región. Latinoamérica necesita inversión y conocimiento para extraer estos minerales y metales, y estas políticas pueden tener un impacto negativo en la inversión directa extranjera. Ahora bien, mientras la demanda por estos minerales y metales continúa aumentando, es probable que los gobiernos latinoamericanos puedan imponer sus condiciones a las empresas privadas sin estrangular los flujos de inversión. Además, el boom de recursos naturales conlleva riesgos macroeconómicos. Siento que no quiero ser muy técnico, pero como economista siempre tiendo a hablar de estas cosas, pero riesgos como la apreciación de la moneda y la absorción de capital y trabajo por parte del sector minero, privando a otros sectores de recursos escasos, haciendo que la economía nacional sea más dependiente de un sector volátil, son aspectos que los gobiernos de la región tienen experiencia a la hora de neutralizar estos shocks, pero también tienen experiencia a la hora de ignorar las políticas fiscales necesarias a la hora de neutralizar estos shocks. Y esto me lleva ya un poco al último punto. ¿Cuál es el encaje entre la Unión Europea y América Latina en relación con las materias primas fundamentales? Un poco de tratar de bajar algunos de los temas que hemos hablado al principio en algo como más práctico y que se puede leer en los periódicos. La Unión Europea publicó una lista de 16 materias primas fundamentales estratégicas, y en el caso 6 de esas 15 se importan mayoritariamente de China y de Rusia. Y la Unión Europea quiere diversificar su dependencia comercial para aumentar su seguridad económica. Esos riesgos son reales. En 2010 China paró todas las exportaciones de esos productos a Japón por un contencioso territorial y recientemente ha puesto restricciones a la exportación de galio y germanio a la Unión Europea. Y para reducir esta dependencia, la Unión Europea ha aprobado la Ley de Materiales Primas Fundamentales, donde se establecen unos objetivos para extracción, procesamiento y reciclaje de estos minerales. Según la ley, el aumento de la producción doméstica en Europa reducirá la dependencia de terceros países. Alcanzar estos objetivos no va a ser fácil, porque abrir una nueva mina en la Unión Europea es difícil en términos políticos, regulatorios, administrativos, requiere muchos años para que la nueva producción doméstica llegue a los mercados. Es ahí donde la diversificación comercial es la solución más pragmática, tanto para reducir la dependencia de Rusia y China como para satisfacer la demanda europea de estos minerales. Y es donde entra Latinoamérica, que está bien posicionada porque es uno de los mayores proveedores a la Unión Europea y la Unión Europea es uno de sus mayores compradores. Y en ciertos minerales, la producción de Latinoamérica puede sustituir en parte la producción de China. Ahora, ¿cómo encajar la demanda de la Unión Europea con la oferta de América Latina? Y establecer una serie de condiciones que favorezcan la inversión y el aumento de actividad en Latinoamérica, con reglas. Eso es como ese es el approach de la Unión Europea. Los países, es cierto que los países no comercian, lo hacen las empresas, pero los países pueden establecer las reglas que incentiven y cambien los precios relativos de los productos que vienen de ciertos lugares. Y ahí es donde entran los tratados de libre comercio, como el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que establecen ciertas prohibiciones a control de exportaciones, lo que establece un marco legal estable y que produce oportunidades para que los gobiernos no utilicen una posición dominante en ciertos minerales para tener un rédito político. Pero si puedo tener una conclusión y ya terminando, teniendo en cuenta la demanda de estos minerales que es global y la demanda de la Unión Europea, que es muy fuerte para su transición energética y digital, serían los países latinoamericanos los que decidan el nivel y velocidad de integración en este sector con la Unión Europea. Bien, eso quiere decir que en manos de gobiernos que tienen enormes desafíos estructurales,
y fallas institucionales que Oscar nos señalaba, pues está buena parte de la responsabilidad de gestionar correctamente esa agenda de integración y de aprovechamiento de las ventajas estratégicas que tienen las dos regiones. Pero Oscar ha señalado un punto muy importante, que es una vuelta más al tema de la democracia, que en el centro, que está un poco en el centro del debate, y es las reglas. Las reglas son justamente una dimensión más de la democracia, y justamente quería llegar ahí, ¿no? Como para cerrar todo el ciclo. Está la parte de la situación política, de la estructura de la participación, está la parte de las agendas y la definición de un futuro común, de una visualización de hacia dónde deben ir los países, y está la construcción de hechos concretos como son las reglas, los marcos normativos, que es donde se tienen que hacer las transiciones justas, ¿no? Donde se garantiza la justicia de ese tipo de transiciones. Hay un tema que me parece especialmente interesante en todo esto que está en el trasfondo, y que además es el que atañe a este ciclo de conferencias, que es la educación. ¿Qué papel juega justamente la educación en cada una de estas dimensiones? Entonces, esta es una pregunta que quería dirigir de forma general a todos los ponentes, en el mismo orden en el que hemos hablado, que profundizaran un poco el papel que juega la educación, especialmente porque nos encontramos en una universidad, ¿no? Es quien nos ha invitado, le agradecemos a la UNIR por este espacio, y en ese sentido queremos ver cuál es el papel que podría tener la educación, tanto en sus desafíos como en las oportunidades que genera. Sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Y bueno, he escuchado con atención todos los puntos de vista, que creo que son muy complementarios. Yo quiero seguir con la parte un poco más general y digamos, preparándome para esta presentación respecto del tema del aprendizaje para la democracia, encontré un texto que a mí me pareció muy interesante, de Kerr Biesta, que se llama Democracia, Ciudadanía y Educación. Y en este sentido, lo que él señala es que el aprendizaje en democracia no solamente es un proceso de socialización, un proceso de educación, en el sentido de conocimientos, ¿no? Que es la democracia, cómo funciona, o de habilidades, sino es también un proceso subjetivo, es un proceso de experiencia, ¿no? Hay que vivir la democracia, hay que sentirse beneficiado de la democracia, ¿no? Y él plantea que hay un dilema, ¿no? En el sentido de que generalmente pensamos que a través de la educación podemos lograr mejores ciudadanos para la democracia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero también es posible que necesitemos más y mejor democracia para lograr mejores ciudadanos, ¿no? Entonces son como dos entradas al tema de la educación. Por un lado, el tema de las habilidades, que nos va a hacer que los ciudadanos puedan tener mayor conocimiento sobre la democracia, y ahí creo que hilo muy bien con el tema de, digamos, esta necesidad de que la democracia cumpla con la promesa de la igualdad, con la promesa de ciudadanía, ¿no? Que la gente se beneficie realmente de la democracia, y eso es experimentar la democracia. Como es experimentar la democracia, participar en democracia, ¿no? Hay que participar en democracia para valorar la democracia, para proteger la democracia, para defender la democracia. Y aquí algunos datos respecto también de la educación. Me van a perdonar que yo soy un poco, me gusta, digamos, traer algunos datos. Y algo que está pasando, y no quiero ser pesimista, porque definitivamente esto es un ámbito de oportunidad, o sea, saber dónde están nuestros puntos críticos nos puede ayudar a pensar en soluciones, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que a mayor edad, mayor apoyo a la democracia, según datos de Latinobarómetro; a menor edad, menor apoyo a la democracia; a menor edad, mayor apoyo al autoritarismo y indiferencia al tipo de régimen. Pero, si bien la región no produce nuevos demócratas, según Latinobarómetro, cuando la gente tiene mayor educación, cuando la ciudadanía tiene mayor educación, se produce un mayor apoyo a la democracia. Pero quisiera un poco enfatizar en este sentido de esa educación que se puede aportar también en las universidades, por supuesto, pero también desde las universidades pensar en formas de experimentación de la democracia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pueden aportar centros universitarios, centros públicos, además en una región que, y ahora voy a ser positiva, ¿no? Porque no quiero dar solamente las malas noticias en este panel, una región que ha apostado por muchos procesos de innovación democrática, ¿no? De muchos procesos de movilización que están por fuera
por fuera de las instituciones públicas y que muchas veces han sido creadas por la sociedad civil, ¿no? Empezando por los presupuestos participativos en Brasil, pero todo un sistema de consultas, de monitoreos, ¿no? de participación en las decisiones, de ampliación en las decisiones, y en ese sentido los datos dicen que América Latina pues efectivamente ha sido un gran espacio de innovación y de búsqueda de esta democracia mucho más sustantivas. Y en ese sentido creo que ahí podemos tener un punto de conexión con la universidad, o sea, la universidad puede apoyar estos laboratorios, pero también siendo conscientes del marco en el cual estamos, ¿no? Estamos en un marco en el cual también se ha dicho en la mesa, las nuevas tecnologías son el escenario de la política, el escenario de las demandas ciudadanas, el escenario también de la polarización, ¿no? Las redes sociales han sido una herramienta muy eficaz para incrementar la voz pública, por ejemplo, del movimiento feminista que mencionaba Flavia, ¿no? Y la reivindicación de los derechos de las mujeres, pero también ha generado estos espacios de falta de consenso, estos espacios de incapacidad del diálogo, incapacidad de ponerse en el lugar del otro, ni de puntos comunes. Entonces, este es el punto en el cual nos vamos a mover. Y yo creo que ese es también el desafío, es decir, hay que conectar esta experiencia de la democracia en ese contexto. Y en ese contexto que además no para de crecer, y con esto cierro, que es el tema que nos viene ahora y que creo que están saliendo ya muchas publicaciones y vendrán más, el tema de la inteligencia artificial y la democracia, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial, por supuesto, ya es parte de nuestra evolución tecnológica, pero nos va a traer pros y nos va a traer contras. El pro probablemente es que nos va a ayudar a conocer mejor a la ciudadanía, aunque también va a haber sesgos, por supuesto, ¿no? Por los algoritmos, y vamos a ver qué información nos da esa inteligencia artificial. Pero definitivamente esa inteligencia artificial va a tener que tener una gobernanza, porque si no, no sabremos si vamos a ver finalmente un escenario de vulneración de los derechos humanos por la inteligencia artificial. Y en todos estos ámbitos creo que la universidad puede ser un actor, digamos, de ayuda a la democratización y a la consecución de la democracia sustantiva, tanto en América Latina como en Europa. Bien, pues vuelven las normas a estar ahí encima de la mesa como constructoras. Profesora Freidenberg. Muchas gracias. Muy interesante la conversación y creo que la educación superior juega un rol fundamental, ¿no? Y ahí la relación privilegiada de América Latina con la Unión Europea es fundamental como un área de oportunidad para intercambiar experiencias y para fortalecernos mutuamente, ¿no? Yo coincido plenamente que la democracia no es solo ese ideal, sino es el hacer cotidiano. Y yo creo que con pedagogías mucho más activas e incluyentes que transformen la manera en que estamos enseñando y también que estamos aprendiendo entre ellos los contenidos sobre la democracia es fundamental. La región además ha tenido en las últimas décadas abandono, a mi juicio, de la educación en democracia. Nos centramos más en que la democracia era algo para lo cual íbamos a nacer todos sin necesidad de formarnos, y creo que hay una necesidad urgente de revisar no solo los contenidos de la educación secundaria, sino también los contenidos de la educación superior, para que en aquellos países donde se han quitado las asignaturas de formación cívica, volvamos a incorporarlas y que incluso en las universidades estemos más atentos a estas pedagogías que permitan desarrollar esa serie de habilidades y esa serie de competencias que bien señalaban que debían tenerse en cuenta, ¿no? Entonces, no solo hay, me parece a mí, un desafío de mayor intercambio a nivel universitario entre Europa y América Latina, en todos los niveles y en todos los países, sino también hay una necesidad de una especie de algo que en España se hacía mucho, de elaboración de libros blancos respecto a los contenidos de las disciplinas para armonizar y homogeneizar una serie de contenidos, entre ellos la formación en valores democráticos. Y creo que hay que apostar por una educación que ponga en la agenda la necesidad de, y lo digo entre comillas, gladiadores y amazonas por la democracia. La gente está eligiendo en las urnas, en este marco democrático,
actores que son antidemocráticos. Y esto tiene una explicación. Y entre esas explicaciones está en que la democracia no le ha dado resultados ni respuestas, creo yo, a sus necesidades básicas de bienestar, de dignidad, de satisfacción. Entonces, la ciudadanía en la mayor parte de los países no puede estar equivocada cuando elige algo que a nosotros nos parece antidemocrático. Por alguna razón lo está haciendo. Y creo que hay que trabajar más con la ciudadanía en la satisfacción o en la distribución de bienes públicos universales, ¿no? En la educación, en la seguridad, en la redistribución de la riqueza. Nuestras sociedades son muy desiguales, son muy injustas y pareciera que estamos mirando otra película. Entonces, la elección de estos líderes autocráticos a través de las elecciones nos tiene que preocupar y nos tiene que llamar la atención sobre la necesidad de apostar por una revisión de la manera en que estamos formando en democracia. Y ahí yo me pregunto, ¿no? Y un poco pensando para esta conversación, ¿cómo hacer para que la ciudadanía crea en un intangible como es la democracia? Y coincido con Beatriz que la experiencia democrática a largo plazo generaría más condiciones para el mantenimiento de ese vínculo entre la ciudadanía y la democracia. Pero también creo, como les decía, que hay que trabajar en los resultados, ¿no? Que esas democracias dan en la vida cotidiana de la gente. Creo que además hay unos mínimos, unos acuerdos mínimos que las élites deben replantearse. O sea, en algunos países se está volviendo atrás respecto a los consensos que habían generado las transiciones y se está discutiendo cosas que ya supuestamente estaban acordadas, ¿no? Como el rechazo absoluto a la violencia, el rechazo absoluto a la violación de derechos humanos, el rechazo absoluto a periodos de nuestros países donde habían desarrollado dictaduras y había habido exterminio por parte del Estado de aquellos que no estaban de acuerdo en determinadas ideas. Creo que hay que volver a una serie de elementos que permitan recuperar la iniciativa democrática, y con esto termino, ¿no? Creo que hay que, como bien decía Erika, trabajar en una serie de normas, de reglas, que permitan, ¿no? El pluralismo, la participación política, la convivencia democrática, pero también hay que elevar la exigencia a las élites y a los medios de comunicación y a los actores sociales respecto a los compromisos mínimos para la convivencia democrática. Creo que hay que regenerar los partidos políticos y ahí desde el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina estamos trabajando en una agenda para impulsar transformaciones internas hacia los partidos políticos en cara de su trabajo democrático. Creo que hay que llamar la atención a la ciudadanía sobre la necesidad de fortalecer a las instituciones y a los árbitros electorales que en algunos países como México, como Guatemala, incluso como Panamá, han sido fuertemente cuestionados en su trabajo de organizar elecciones con integridad. Y claro, por supuesto que hay que seguir trabajando en darle voz pública a aquellos sectores que han visto mermada su voz o que no han tenido capacidad real de incidir en las políticas públicas, ¿no? Como bien señalaba José Antonio, hay que, los derechos de todas y todos se tienen que poner en valor, aquellos que tienen que ver con intangibles como la democracia, pero también que tienen que ver con el uso de la tierra, con el acceso a los recursos. Así que me parece que la Unión Europea y América Latina tienen muchas áreas de trabajo conjunto y me gustó mucho la propuesta de José Antonio de hacerlo no solo en las vías gubernamentales, sino trabajar entre actores no gubernamentales, porque nuestras sociedades tienen vínculos que son indisolubles y creo que es más la atención, me parece a mí, desde la Unión Europea hacia América Latina, que lo que está presente esta conversación de esa relación
en las sociedades latinoamericanas. Y me parece que acciones concretas como el fortalecimiento del espacio europeo latinoamericano de educación superior podrían ser herramientas fundamentales para acercar a estas sociedades. Muchísimas gracias. Yo justamente quería incidir en esto, ¿no? Nos quedamos mucho, también es cierto que tiene un enorme valor la agenda, la gran agenda política, aquella que nos queda en la foto de las cumbres, en las declaraciones, pero buena parte de la tarea que puede hacerse y que está en proceso es una agenda, es una tarea que se construye con sociedad civil, que se construye con actores no estatales también, es una agenda mucho más amplia y mucho más aterrizada en cierta forma, ¿no? No solamente la gran discusión política. Y en ese sentido, respecto a la educación, tenemos José Antonio es un invitado de lujo, porque además de su papel como catedrático, también es director de la Fundación Carolina, que es una de las grandes instituciones que se ha esmerado y que ha crecido justamente alrededor de las acciones concretas, ¿no? En el caso de la relación de España con América Latina. Entonces quería un poco profundizar en este. Pues muchas gracias. Yo, la verdad, me gustaría introducir algunas pinceladas antes sobre lo que se ha planteado y, sobre todo, me ha resultado muy interesante la intervención de Óscar Guinea sobre esa agenda común, materias primas, etcétera. Yo quisiera situar en un barco un poco más amplio y permítame que lo diga de una manera coloquial. Estamos en una encrucijada en cuanto a los modelos de desarrollo. Sabemos que lo que hasta ahora hemos tenido no es sostenible y vía pactos verdes pues tenemos que transitar hacia modelos de producción y consumo que no acaben pues agostando el planeta. Y esta es una problemática común, en la que, por supuesto, tenemos enormes asimetrías y hay grandes diferencias en cuanto a capacidades y responsabilidades. Los europeos, por ejemplo, tenemos que asumir nuestra responsabilidad histórica por las emisiones de más de 2 siglos de industrialización, cosa que América Latina u otras regiones pues no la tienen en mucha menor medida. Y en esa encrucijada, en ese embrollo, ¿no?, del que tenemos que salir, en el que no hay libretos, en el que no hay fórmulas establecidas, no hay un consenso de Washington al que recurrir, en el que tanto en Europa como en Estados Unidos como en América Latina estamos en un momento de experimentación de políticas y de búsqueda de nuevos caminos, estamos, latinoamericanos y europeos, en una situación muy complicada, porque ambos enfrentamos un trilema muy complicado que tiene que ver con la financiación. ¿Cómo vamos a pagar esto? Porque por una parte sabemos que tenemos que hacer enormes inversiones en digitalización y sobre todo en transición energética y en transición verde. Hay que movilizar muchos recursos, pero al mismo tiempo estamos endeudados, muy endeudados, ¿no? Y además nuestro espacio fiscal, especialmente en América Latina, es reducidísimo. Y por último hay enormes asimetrías entre países, no solamente entre América Latina y Europa. Dentro de Europa pues tenemos países con un margen fiscal como Alemania, mucho mayor que el que pueda tener Grecia o el que podamos tener España. ¿Cómo resolvemos ese trilema entre necesidades de financiación, marcos muy restrictivos de financiación y, por otra parte, asimetrías entre los distintos países? Claro, en Europa lo tenemos más fácil, tenemos el euro, podemos emitir deuda, podemos lanzar Next Generation. Ese margen no existe en América Latina. Por lo tanto, un elemento importante para que juntos, porque la cuestión climática en particular es colectiva, para que juntos podamos enfrentar ese desafío, es preguntarnos cómo podemos movilizar recursos y ampliar los márgenes de acción en materia de financiación. Y aquí es donde yo creo que ambas regiones pues tienen una agenda, y algo de esto se ha hablado en estos meses, en las cumbres empresariales, en la cumbre de Bruselas. Muy rápidamente, algunas pinceladas. La primera de ellas, el papel de la inversión privada, muy importante. Europa, la Unión Europea, las empresas europeas son las mayores, las que tienen el mayor volumen de inversión en América Latina. Y han transferido recursos, tecnología, capacidad productiva, con estándares, además, laborales y ambientales, probablemente insatisfactorios, si nos ponemos exigentes, pero muy superiores a los de otros actores, por ejemplo, pues China, ¿no? Este es un activo. Segundo, ¿cómo utilizar el dinero público de la mejor manera posible? En cooperación al desarrollo. Parte de las agendas ya se han dicho. Por ejemplo, hay que poner más recursos para esta agenda de defensa de los derechos humanos, de mejora de la esfera pública, de trabajo con los medios de comunicación, de democracia en definitiva. Pero también podemos utilizar creativamente el dinero público para apalancar recursos privados y para movilizar recursos de otros bancos multilaterales en esta empresa común. Eso es lo que ha planteado la iniciativa de la pasarela global, Global Gateway, ¿no? Y ese anuncio, ¿no?, ojalá se cumpla, de que vamos a movilizar 45.000 millones de euros para inversiones en sectores verde, digital, ojalá también social, en América Latina.
Bueno, sobre esto tenemos una enorme discusión y no toca aquí, digamos, entrar en el detalle, porque a veces también el diablo está en los detalles, pero yo creo que aquí tenemos también una propuesta importante para tratar de financiar y de movilizar recursos. Pero aún así hay que ampliar, incluso más allá de esta agenda, hay que ampliar la discusión a fuentes innovadoras de financiación del desarrollo. Y podemos hacer muchas cosas. Podemos utilizar creativamente esa moneda internacional que son los derechos especiales de giro, de los que tenemos muchos sin movilizar en Europa. Ya sé que esto es un poco quijotesco, pero hay que volverlo a poner en la mesa para financiar, llamémoslo así, Next Generation, fondos para la siguiente generación, para las transiciones en América Latina. Hay que hablar de conversión de deuda por acción climática, especialmente en países muy endeudados que no tienen margen y que están muy amenazados por el cambio climático, como los países del Caribe, ¿no? Hay que hablar, por ejemplo, de emisiones de bonos verdes vinculados al desempeño en materia climática. Entonces, hay toda una agenda, digamos, innovadora que podemos hacer. Y lo último, y lo relaciono con lo que ha señalado Óscar Guinea, que es muy importante. Tenemos que trabajar en materia de diálogo y convergencia regulatoria, porque hoy parte de los obstáculos, de las barreras a que esa inversión se materialice, tiene que ver con la ausencia de estándares, de normas. Se ha hablado de las normas, pero hay muchos asuntos relacionados con la transición digital y verde que no tenemos normas, que están por regular o que hay que regular de una manera distinta. Esto tiene que hacerse de manera dialogada, porque de lo contrario corremos el riesgo de generar una nueva oleada de barreras regulatorias que al final pues termine dificultando la relación entre ambas regiones. Entonces, esta es una agenda, yo creo, importante para hacer realidad estas transiciones, de las cuales depende la renovación del contrato social y depende, a medio y largo plazo, que las democracias pues tengan digamos, una base socioeconómica que les permita subsistir, ¿no? Dicho de una manera muy esquemática. La educación, fundamental. Porque la educación es una parte importante del contrato social. La idea de que hay posibilidades de movilidad social ascendente a través de la educación, y especialmente la educación superior. Así ha sido, por ejemplo, en la experiencia histórica de nuestro país, de España. Y así ha empezado a ser, en parte, en ese ciclo favorable, en esa bonanza de las commodities, cuando ha habido crecimiento económico en América Latina, ¿no? Pues se ha producido una expansión de la educación superior extraordinaria, ¿no? Un dato que he escuchado muchas veces a la anterior secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, ¿no? Antes de la pandemia, 2 de cada 3 estudiantes universitarios lo eran de primera generación. Es decir, venían de familias cuyo padre o madre no tenía estudios universitarios. Y esto es un dato interesantísimo, es un proxy del proceso de movilidad social ascendente que se produce a través de la educación universitaria, ¿no? Esto, ojo, en algunos países la pandemia lo ha interrumpido de una manera radical, generando frustración, ¿no? Después de ese esfuerzo socioeconómico que han hecho familias de estratos bajos y medios bajos para proporcionar estudios universitarios, que eso se detenga es una bomba sociopolítica, ¿no? Si se produce de forma generalizada. Entonces, aquí tenemos, yo creo, una agenda importante para que la educación superior pueda seguir cumpla realmente un papel como ascensor social, ¿no? Sin perjuicio de que debe haber otras medidas, por supuesto, de tipo predistributivo y redistributivo. No es el único elemento de la agenda, pero esto es muy importante. Y aquí se me ocurren varios desafíos en los que ojalá podamos trabajar juntos ambas regiones. El primero es un desafío de acceso. Hay países donde la matrícula es gratuita, en otros es de pago, donde el acceso a la educación universitaria, a la educación superior, está muy segmentado, en otros, pues, que es más accesible. Esto es importante, promover sistemas universitarios donde haya mayor acceso, especialmente para los estratos sociales más bajos, para los colectivos que han estado tradicionalmente al margen, por razones de género, por razones de carácter étnico-culturales. Segundo, el desafío de la calidad, que es el que diferencia hoy a universidades privadas a las que acceden las élites respecto a las universidades públicas. Algo ya se está haciendo. Comentábamos en la conversación previa al encuentro cómo en muchos gobiernos las autoridades educativas están siendo más exigentes en materia de acreditación de las carreras, de acreditación de las universidades. Esto, pues, es una tendencia positiva, ¿no? Por supuesto, requiere de más elementos, pero hay que mejorar la calidad universitaria, especialmente en los sistemas públicos. Tercero, la empleabilidad, lo que exige reformas y revisión de los currícula, para que se adapten, para que respondan. A ver, que no se me malinterprete, no estoy diciendo que haya que subordinar la educación superior al mercado. Ojalá sigamos teniendo centros universitarios vibrantes en materia de humanidades o de esas ciencias básicas, ¿no?, que son necesarias, aunque no tengan salida en el empleo. O las artes, exactamente. Pero es importante, digamos, adaptar
los currícula a la revolución tecnológica que se está produciendo, a las demandas, por ejemplo, que va a haber en materia de inteligencia artificial, en materia de digitalización, que requieren de ajustes, requieren de nuevas carreras, de nuevos estudios, pero también requieren de ajustes muy importantes en los otros estudios, en materia sobre todo de lo que llamamos las soft skills, las capacidades digitales, porque esto también es un elemento importante, es una inversión, de nuevo, en estratos bajos y medios, o medios bajos, para su ascensor social, para su movilidad vertical. Y por último, necesitamos mejorar la posición, el aporte de las universidades, ¿no?, a los sistemas nacionales de investigación y desarrollo. Vincular la docencia universitaria con la investigación y la innovación tecnológica, lo que significa mejorar los sistemas públicos de I+D, mejorar esa vinculación y, sobre todo, mejorar la vinculación de la investigación que se hace en las universidades con las empresas. Esta es una tarea que también lo es para España, ¿no? Tenemos un sistema de I+D que está poco articulado, no muy bien articulado con las empresas. Esto también es un reto para América Latina. Hay 2 países en la región que tienen extraordinarios sistemas de I+D, México y Argentina, pero no los tienen bien engranados con el sector productivo, ¿no?, tanto público como privado. Y aquí tenemos ante nosotros unas transiciones socioeconómicas, de nuevo digital y productiva y ecológica, que van a requerir mucha innovación y desarrollo tecnológico, especialmente desde la región. Cuando hablamos en América Latina de desarrollar cadenas de valor, cuando hablamos de capturar mayor valor agregado, una de las dimensiones justamente es la incorporación de progreso tecnológico. Estas son las tareas. Fundación Carolina, y ya que se me ha planteado, nosotros somos un aporte modestísimo. Movemos varios centenares de becas al año entre América Latina y España. Pero nos gusta vernos en ocasiones como una especie de semilla de lo que ojalá algún día llegue a ser un verdadero espacio euro-latinoamericano o iberoamericano del conocimiento, la educación superior, donde haya oportunidades de movilidad educativa, de movilidad científica, también para personal docente e investigador, no solamente de América Latina hacia España o hacia Europa, sino también en el seno de la propia región, que la movilidad se desarrolle en todas. Cuando a veces me pienso cómo quisiera que dentro de 20 años fuera la Fundación, sería una parte de un sistema mucho más amplio, ¿no?, que movilizara miles de estudiantes, de profesorado, de personal investigador en todas las direcciones en ese espacio, generando redes, ¿no?, y contribuyendo a los objetivos que antes he mencionado. Bien, pues yo creo que eso es una introducción de lujo, justamente para dar paso al último de los ponentes, que es el señor Guinea, porque justamente atiende a cómo aprovechar mejor los recursos, teniendo en cuenta el papel que puede jugar la educación ahí. Muchas gracias. La verdad es que es un gusto hablar con vosotros porque como economista me doy cuenta de lo estrecha que es mi visión. Cuando estaba preparando esta pregunta, los temas que habéis lanzado y cómo lo habéis explicado, la verdad que me deja a mí al final como el último ponente y no tengo mucho más que decir, sino que estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. O sea, entonces, solo recalcar lo que ha dicho José Antonio, ¿no? Uno de los objetivos de los países latinoamericanos a la hora de aprovechar al máximo el boom de las exportaciones de minerales y metales, y voy a traer ahora el tema a mi introducción, es aumentar el valor añadido en la extracción y procesamiento de estos minerales y metales. Este es un tema histórico para América Latina, aumentar el valor añadido, salir de ese círculo vicioso de las exportaciones agrícolas con bajo valor añadido e importar capital para producir mayor exportaciones agrarias. Esto lo conocemos. Sin embargo, para aumentar el valor añadido en la extracción y procesamiento de estos minerales y metales que he explicado al principio, no solo necesitamos capital, sino que también necesitamos conocimiento. Y la región invierte anualmente solo un 0,6% de su PIB en investigación y desarrollo, en comparación con el 2,7% en la OCDE. La proporción de trabajadores que reciben algún tipo de formación profesional en Chile, México, Colombia y Argentina es solo del 15%, en comparación con el 56% en toda la OCDE. El mundo y América Latina también necesita ingenieros. De la misma manera que es complicado para las empresas estatales prosperar por sí mismas, necesitan atraer la inversión directa extranjera, como ha dicho José Antonio, no solo para aumentar su producción, sino para añadir valor añadido, para realizar nuevas
nuevas actividades. Entonces, en este caso, pues me quedo con las palabras de José Antonio: acceso, calidad, empleabilidad y aporte a I+D. Muchas gracias. Yo creo que hemos articulado muy bien hasta ahora no solamente diagnósticos, sino también respuestas que son muy claras y que aunan todas a al mismo punto, que es mejorar la calidad de vida de las personas para que las personas apoyen el sistema, para que el sistema realmente les responda y el sistema se convierta en un objetivo también de la vida de las personas. Esto es un ciclo entre sí. Tengo algunas preguntas que nos ha hecho el público les voy a transmitir algunas de ellas, voy a sumar algunas que se han puesto sobre la mesa. Y una de las preguntas tiene que ver con la razón por la que han regresado los gobiernos de izquierda. Entonces, no sé, lo voy a dejar abierta para el que la quiera responder. Se nos pregunta, y ya varias preguntas sobre los gobiernos de izquierda, qué papel tienen, qué rol juegan en la estabilidad política de la región. Y otra pregunta también importante, y en esta también la dejo abierta a todos, es en la agenda de cooperación y la relación con la Agenda 2030 en las políticas de gobierno. La agenda de cooperación, concretamente Unión Europea, América Latina, qué relación y cómo se involucran los temas de la Agenda 2030. Bien, pues les doy paso, no sé quién quiere empezar con la respuesta, quién quiera lanzarse al ruedo. Yo creo que todos tienen algo que contar. Bueno, yo me lanzo al ruedo reflexionando un poco sobre la afirmación de que han vuelto los gobiernos de izquierda. O sea, yo creo que efectivamente en América Latina hubo y hay gobiernos de izquierda, pero si uno mira las últimas elecciones durante la pandemia y pospandemia, en realidad lo que hay es una alternancia en el poder, ¿no? Es decir, si el gobierno era de un signo político, los electorados cansados, desafectos, sin solución de sus problemas, lo que han hecho es mirar hacia otras propuestas, muchas veces también outsiders, como se decía, ¿no? Gente que desde dentro del sistema, digamos, políticos, entre comillas, que desde dentro del sistema erosionan la democracia, ¿no? Entonces yo diría que hay más una alternancia en el poder, esta incorporación de estos candidatos antisistema, lo cual es muy peligroso, la antipolítica. Bueno, yo soy peruana y de alguna manera tengo una experiencia con la antipolítica desde los años 90, es un fenómeno que se está extendiendo en América Latina. También creo que tanto gobiernos de izquierda como de derecha están teniendo problemas en la región para impulsar sus reformas porque la sociedad y la política está demasiado polarizada, entonces no siempre tienen mayorías en los congresos, no siempre saben articular esas mayorías y eso está generando parálisis en las agendas. Eso sería un primer aporte. Bien. Flavia, profesora Freidenberg, ¿quieres contribuir? Coincido plenamente con lo que señala Beatriz. El 64% de las elecciones que se han realizado en la región en los últimos 3 años han tenido la derrota del que estaba en el poder. A veces eran de izquierdas y la elección a la derecha o la inversa. Por tanto, más que la región está teniendo elección de un determinado color político, en realidad la tendencia es a quitar el poder al quien está ejerciendo. Y como siempre, yo invito a no generalizar, ¿no? Porque también, incluso dentro de las izquierdas en la región, ha habido diferencias enunciativas, discursivas y de políticas públicas, ¿no? Muchas veces desde Europa se los ve como de izquierdas, pero en realidad en la práctica no son políticas que uno llamaría de izquierdas. Lo que bien acaba de decir Beatriz, ella es peruana y conoce de la antipolítica. Durante mucho tiempo pensábamos a Perú como una excepción y hoy parece ser que América Latina se está haciendo del color peruano, digamos, ¿no? O sea, esa idea de que podía haber democracia sin partidos políticos, que tanto cruzó la política peruana, es una tendencia que se ve cada vez más en la región, aunque yo siempre salgo a defender a los partidos porque creo que son fundamentales para la democracia. En la práctica, muchas veces las élites políticas han abandonado a sus propios partidos y no han utilizado a estos instrumentos como mecanismos para canalizar la participación, para hacer las políticas públicas más diversas, más plurales, más incluyentes.
territorialmente coordinadas. Entonces, claro, la gente está cansada, está harta, y lo que está eligiendo, y bueno, Argentina en este instante está a semanas de su primera vuelta electoral, después de las PASO se pone de manifiesto un discurso muy antipolítica, no necesariamente de izquierda, sino de derechas, más al estilo de lo que vivió Brasil con Bolsonaro. Por tanto, estamos en una situación crítica, más allá que de izquierdas y derechas, progresismos o conservadurismos, en defensa de la democracia. Bien, no sé si... Pues como ya se ha respondido a la primera de las preguntas, y coincido plenamente, ¿no?, que más que ciclo de izquierdas lo que hay efectivamente pues es cuestionamiento del incumbente, ¿no?, y ganas de relevo, ¿no? Porque no. Me voy a centrar en la de la Agenda 2030. La Agenda 2030 yo creo que es muy importante como marco general de la relación Unión Europea-América Latina por varias cosas. La primera de ellas es porque la Agenda 2030 plantea que el reto del desarrollo es un reto universal. No es un reto a los países pobres que tienen que ser como nosotros, los ricos, como era antes los objetivos de desarrollo del milenio, la agenda anterior del milenio, porque cuando tenemos frente a nosotros la emergencia climática, una de las cosas que hay que hacer es cambiar el patrón de producción y consumo, para empezar, en nuestras propias economías avanzadas. Y con mucha mayor responsabilidad que en países, por ejemplo, de América Latina, que tiene una matriz energética mucho más limpia, como tendencia general. Ahora, en cierta manera, si se me permite decirlo así, nosotros, Europa, somos también países en desarrollo. Tenemos que modificar nuestro... Entonces, esta universalidad plantea una agenda compartida. Y vuelvo a insistir en esta idea de que lo que tenemos son problemas y desafíos comunes. Y que, por lo tanto, ya no es una relación norte-sur, ¿no?, o de maestro-alumno aventajado, ¿no?, como en el pasado, como fue en los años 80 o 90. Esto es un escenario distinto. Primer elemento, la universalidad. Segundo, si la agenda climática era importante en 2015, y cuando se formula la Agenda 2030, una diferencia respecto a la anterior es que la agenda climática, que iba por otro carril, se integra en la Agenda Global de Desarrollo. Bueno, pues estamos en la situación que estamos. Es decir, no quiero parecer hiperbólico, pero cito al secretario general de las Naciones Unidas, que en julio decía que habíamos entrado en la era de la ebullición global, y ebullición no lo decía en el sentido de la lengua española de que estamos todos muy contentos y en ebullición, sino en el sentido de que nos estamos hirviendo, porque este verano hemos tenido los meses en los que se han registrado históricamente temperaturas más altas en todo el globo. Y en los océanos, ¿no?, se han alcanzado también temperaturas récord. Y estamos teniendo también récords, lamentablemente, de fenómenos climáticos extremos. Y en septiembre, el propio secretario general de las Naciones Unidas dijo, ¿no?, que la era del colapso climático ha comenzado, ¿no? Bueno, puede parecer de nuevo hiperbólico, pero esto es lo que nos está diciendo Naciones Unidas con el conocimiento experto que reúne a través del panel intergubernamental de cambio climático, a través de todo esto. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un reto inmediato, perentorio. Las transiciones, y en particular la transición energética y la transición ecológica, como tarea colectiva y tarea común. Si hay alguna agenda común que planteó esto, fue la Agenda 2030, a la que estamos comprometidos. Se aprobó, como ustedes saben, por aclamación en septiembre de 2015, y representa una de las pocas cosas en las que hoy estamos de acuerdo, en teoría, en todo el mundo. Tenemos una cierta idea universalista del progreso humano. Entonces, esto es muy importante en estos tiempos de polarización, en estos tiempos de enfrentamiento. No es casual que algunos grupos de extrema derecha hayan elegido la Agenda 2030, ¿no?, como el siguiente enemigo a batir. Por lo tanto, aquí tenemos una agenda de desarrollo común, y todo lo que hemos estado señalando acá, desde la importancia de instituciones que rindan cuentas, que sean efectivas. La palabra democracia no se pudo utilizar en la Agenda 2030, pero sí la idea del buen gobierno, ¿no?, y la idea de instituciones que sean transparentes, efectivas, inclusivas, que rindan cuentas. Y las transiciones socioeconómica, digital, productiva y ambiental están, yo creo que, digamos, antes de que se formulara esa idea ya estaban contempladas en la Agenda 2030. Tenemos, por lo tanto, ahí un guión, ¿no?, con el que trabajar. No tenemos guión escrito respecto a las políticas, pero sí respecto a los objetivos, esa idea común de progreso. Y un último apunte, ¿no? La pandemia ha significado retrocesos. Hemos perdido parte de lo que habíamos avanzado, lo que hace esta agenda aún más perentorio. Dos últimas codas. Una de ellas, la importancia que da la Agenda 2030 al multilateralismo. Trabajar juntos, trabajar colectivamente, ¿no?, en un momento de rivalidad geopolítica,
¿no? Parece que estamos en el peor momento en términos de fragmentación, de rivalidad geopolítica, cuando tenemos retos colectivos, sea la pandemia o el cambio climático, pues más importantes. La otra es que si el desarrollo es un reto universal y no podemos enfocarlo con la vieja agenda norte-sur, por supuesto, reconociendo asimetrías y capacidades y responsabilidades diferenciadas. Si eso es así, no tiene sentido seguir haciendo cooperación al desarrollo como antes, basándose en niveles de renta y clasificando a los países en avanzados o en desarrollo. Hay una agenda que se llama Desarrollo en Transición. Esto es una cuestión un poco más técnica o tecnocrática, me voy a detener en ella, pero que plantea que no tiene sentido graduar a países como receptores de ayuda al desarrollo y dejar de hacer cooperación. Hay que seguir haciendo cooperación universalmente con todos, aunque no estén en la lista que la OCDE considera de países en desarrollo. Y entonces esto nos obliga a Unión Europea a trabajar con toda América Latina y no solamente con aquellos países de menor renta, ¿no? Sí. No sé si hay alguna otra respuesta, y si no, ¿no? Quería darle una última oportunidad a Óscar, porque aquí ha salido un tema muy interesante y ya sé que los politólogos lo tenemos apabullado. Es un poco para que se sienta lo que normalmente los economistas nos hacen a nosotros, que solemos ser la rara avis en los paneles. Pero no, esta es una pregunta más que va justamente porque han salido dos palabras que son muy importantes en la agenda Unión Europea-América Latina: multilateralismo y norte-sur. Entonces, claro, el multilateralismo, buena parte de la agenda del multilateralismo ha sido el comercio justo, ha sido el cambio de las patrones del intercambio. ¿Es posible romper esta relación norte-sur tradicional de cara al uso de las materias primas estratégicas? ¿Es posible una nueva relación mucho más estratégica, mucho menos vertical y mucho más orientada a conseguir los desafíos de una agenda social, o apalancar una agenda social? ¿Cómo lo ves? Súper, muy buena pregunta, Erika. Vamos a ver. Una de las cosas que hemos, o sea, como he dicho antes, tradicionalmente se ha visto que la capacidad de América Latina de ser un proveedor de materias primas, de alguna manera, estaba reduciendo su capacidad de desarrollo, porque exportaba algo que en el tiempo perdía valor relativo e importaba otras cosas como capital tecnológico que aumentaban el valor relativo. Y eso la ponía a América Latina en una situación, como entendíamos el desarrollo económico antes, de proveedor de materias primas, una situación subyugada al norte. De alguna manera, este paradigma se puede ver, no es que esté cambiado, pero hay ejemplos que lo contradicen. Uno de ellos es Australia, por ejemplo. Australia es un país que es un productor de commodities, de minerales y productos agrícolas, no tan diferenciado de muchos países de América Latina, que ha conseguido escapar de la trampa de la renta media y ser un país de una PIB per cápita muy alto. En este sentido, y en relación a las materias primas fundamentales, yo soy positivo por dos razones. La primera es porque la demanda y el precio de los mismos va seguramente a sostenerse en el tiempo, ya que la transición energética, que básicamente es decarbonizar nuestro sistema de producción de energía, pasar a las renovables, necesita un impulso que se va a tener que va a continuar en el tiempo. No es una cosa de un año, de dos ni de tres, sino de décadas. Y la segunda es que en la cadena de valor de los minerales y metales fundamentales tiene dos partes. Una es la extracción y la segunda es el procesamiento. En la extracción hay un monopolio en ciertos minerales en China, pero en el procesamiento de estos minerales también. Y América Latina, pues que el procesamiento sería el segundo paso donde puede América Latina añadir valor. América Latina también está en una buena posición porque aunque se necesita bastante energía para procesar estos minerales, tiene fuentes renovables. Países como Brasil o Chile podrían dar el paso y hacerlo. Entonces, de alguna manera, al final volvemos un poco como a la tradición del desarrollo económico, ¿no? Que mucho depende de las instituciones y de si las instituciones son capaces de tomar esa bonanza de las materias primas, reinvertirlas, como hemos dicho,
en educación y en otras inversiones productivas que hacen que como países, en estos sectores de minería o en otros, la sociedad sea capaz de producir productos de mayor valor añadido y de modernizarse, como es el caso que está haciendo. Pues muchísimas gracias, estupenda respuesta, yo creo que ha sido muy claro. Voy a dejarlo aquí, quiero agradecer a los ponentes, agradecer a los que no nos acompañan en Madrid, espero verlos muy pronto. Quiero agradecer a los que me acompañan aquí, agradecer a la UNIR por el espacio que nos ha dado, por generar este ciclo, y yo creo que hemos puesto un broche de oro para articulando muchos temas diversos, articulando visiones diversas, pero sobre todo también construyendo respuestas yo creo que construyendo también una visión positiva, que no está de más, porque muchas de las personas que nos ven ahora mismo son personas jóvenes, son personas que están estudiando, que están haciendo un enorme esfuerzo para conseguir esa movilidad social ascendente de la cual los sociólogos y los politólogos hablamos tanto, y ese esfuerzo tiene que ver que hay un futuro, que hay una posibilidad de que las cosas realmente se materialicen a mejor, como es lo que todos esperamos. Entonces me agrada muchísimo ese mensaje que hemos trasladado, que al final de cuentas es un desafío, pero también hay cosas muy importantes. Me agrada que hemos trasladado la convergencia entre las agendas. No es solamente una cuestión de que nos veamos similares, sino que realmente hay una similaridad, pero también unos desafíos y una visión a respuestas comunes, que creo que es lo más importante para articular al final voluntades políticas y las voluntades de muchos actores que son necesarias para construir esta agenda común. Bien, pues con eso creo que cerramos. Muchísimas gracias a todos y luego que tengan una estupenda tarde o una estupenda mañana aquellos que nos siguen desde América Latina.